El primer punto del orden del día es la pregunta de la diputada del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, doña Lorena María Gil Álvarez, al consejero de Empleo, Industria y Turismo sobre cuáles han sido las razones del cese como director general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de don Ángel Cabal y su nombramiento como director gerente del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos, CAST. El cese de Ángel Cabal se produce a petición propia de él y ya llevaba bastantes años como director general, y el nombramiento como gerente del CAS es a propuesta del Gobierno, pero el nombramiento corresponde realmente a la Junta General del CAS, donde están los ayuntamientos, como bien sabe. Se procedió a él, digamos, de una manera unánime, nadie puso ningún inconveniente, al contrario, todo el mundo destacó su experiencia porque su propuesta se hizo por eso, por la experiencia y conocimiento que tiene en la materia. Gracias. El pasado 1 de febrero conocíamos el nombramiento por parte del Consejo de Gobierno del nuevo director general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Víctor Manuel Soya Bárcena, y así fue como conocimos que Ángel Luis Cabal Cifuentes había dimitido de ese mismo puesto por motivos personales. Todo esto según informó el Gobierno, ¿no?, ese 1 de febrero. El 1 de marzo conocemos a través del BOPA el acuerdo de 27 de febrero de 2017 de la Junta General del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos, por el que se nombra como director gerente a Ángel Luis Cabal Cifuentes. La Junta General del CAST, a propuesta de la presidencia del consorcio, dice la resolución, en su reunión de 27 de febrero de 2017 acordaba el nombramiento como director gerente de don Ángel Luis Cabal. Es decir, usted, como presidente del consorcio, propone el nombramiento como director gerente de la persona que, como DG TIC, digamos, tenía responsabilidades sobre el CAST y era además consejero delegado. Yo le pregunto por qué se le nombra en un puesto de la misma categoría, mismo nivel y mismo sueldo, 2 semanas después de un cese que, según la noticia aparecida, y usted lo acaba de confirmar ahora, era por motivos personales y para un puesto cuyo nivel de responsabilidad es inferior al anterior. Yo también le quiero preguntar quién ocupaba antes ese puesto en el CAST, si esa persona fue cesada. Y luego hay una cuestión fundamental que nos ha llamado muchísimo la atención. Y a este respecto yo creo que cabe recordar lo siguiente. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, confirmada por el Supremo en noviembre de 2015, que anulaba el nombramiento del gerente del SEPA, del Servicio de Emergencias del Principado, por haberse efectuado a dedo, es decir, sin convocatoria pública, directamente. En el caso de Ángel Cabal, el nombramiento como director gerente del CAST, Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos, incurre en el mismo vicio. Fue nombrado directamente sin convocatoria pública. Tenemos como ejemplo reciente 2 convocatorias públicas de puestos de gerentes, por ejemplo, el de Luca y el de Vipasa. ¿Por qué entonces a Cabal se le nombró, nosotros consideramos, dadas estas sentencias, ilegalmente? Es decir, a dedo. Hay otra convocatoria pública reciente, la de SOGEPSA, que también se hizo por concurso público. Yo le digo que no es legalmente posible, obviamente, saltarse la ley, el Estatuto Básico del Empleado Público, que exige convocatoria pública para la selección del personal directivo, ni siquiera por una modificación de los estatutos que vimos que el CAST la hizo en junio de 2016. Quizás usted pueda explicar también a qué se debió esa modificación de los estatutos. Ya en el año 2011, una sentencia anuló el nombramiento de director del Museo de Grandas de Salime por el consorcio del museo por saltarse la convocatoria pública. Los estatutos del consorcio no la exigían. La modificación de los estatutos no puede derogar la aplicación de la ley. Incluso acaba de pasar en Avilés, conocíamos la noticia el pasado viernes, una sentencia anulaba la fórmula del nombramiento del director del conservatorio. El juez considera que se vulneró el principio de igualdad de oportunidades de acceso al cargo al no haber concurso. Yo le pregunto también, esta sería la tercera pregunta, ¿cuál es la razón de ese nombramiento de forma directa y cuál es su argumento para tomar esta decisión saltándose la convocatoria pública y, por tanto, la ley? Gracias.